Buenas noches. La noticia del día la acaba de dar el presidente de la República al anunciar que las FARC y el ELN se reunieron en La Habana. Alias Timochenko, jefe de las FARC, y alias Gavino, jefe del ELN, se encontraron hace unas semanas, así lo reveló el presidente Juan Manuel Santos, al asegurar que fue él quien facilitó dicho encuentro. Esta información se conoce el mismo día en que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Santos por haber autorizado en 2 ocasiones anteriores la salida de alias Timochenko a La Habana sin que le fueran levantadas las órdenes de captura. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CNI. David Luna, nuevo ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, reemplaza a Diego Molano. Presidente Santos confirma que facilitó reunión entre alias Timochenko del ELN y negociadores de las FARC en La Habana. Reintegran en el cargo al magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas. Escándalo en la Armada. 16 capturados por desvío de dinero. Inspección de la Fiscalía al despacho del gobernador de Cundinamarca. Presidente Santos advierte que la reforma al equilibrio de poderes no tiene marcha atrás. Reforma a equilibrio de poderes seguirá su trámite. Así lo acuerdan Gobierno y Congreso. Advertencia del Contralor sobre venta de Isagen. Tarifas de la energía podrían aumentar. Expectativa por lista de convocados por Pekerman a la Copa América. Colombia presenta selección para el Mundial Sub-20. El goleador Santos Borré encabeza nómina. La modelo Ana Sofía Henao le rinde un tributo al Índigo. Al final de la misión, la paisa nos revelará su nueva campaña inspirada en este material. Los espero al final de la misión con esta y otras noticias en un flash. Y además de anunciar que él fue el facilitador para el encuentro entre los jefes de las FARC y del ELN en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos también acaba de decir quién va a reemplazar a Diego Molano al frente del Ministerio de las TIC. Él presentó hoy su carta de renuncia al cargo. Se trata de David Luna, quien se ha desempeñado como viceministro del Trabajo, ha sido candidato a la alcaldía de Bogotá. Por casi 5 años, Diego Molano estuvo al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y hoy, durante el Consejo de Ministros, se formalizó su retiro. Molano se destacó por sacar adelante el programa Vive Digital, considerado un éxito en el sector de las comunicaciones y que permitió masificar el uso de las tecnologías en el país, con varios reconocimientos internacionales. Dentro del programa Vive Digital se entregaron 899 puntos y 7.621 kioscos en zonas apartadas del país como Chocó y Amazonas. De tener 200 municipios en 2010 conectados a la red de fibra óptica, se pasó en 2015 a 1.078 municipios, un 96% de cobertura. El ministro emprenderá otros proyectos dedicados a su familia, al mundo académico y a la consultoría desde Washington. El presidente Santos aceptó su carta de renuncia y dejó como encargada a la viceministra Carolina Hoyos. Bueno, ya sabemos entonces que quien lo reemplaza es David Luna. Y vamos al Palacio de Nariño, ahí está nuestra corresponsal en la Casa de Nariño. Franci, ¿qué más detalles dio el presidente de estos 2 anuncios de los que hemos hablado al comienzo de esta emisión? Así es, muy buenas noches. Hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos aquí en la Casa de Nariño acabó de confirmar esta noticia. Alias Timochenko y alias Gavino, jefes máximos de las FARC y del ELN, tuvieron un encuentro semanas pasadas en Cuba, en Habana, y él dice que precisamente facilitó dicho encuentro. En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. Mi obligación como jefe de Estado y de Gobierno es buscar la paz como valor supremo para todos los colombianos y no voy a claudicar en ese propósito. Y la segunda noticia que dio el presidente Juan Manuel Santos es el reemplazo de Diego Molano, ministro de las TIC. Será David Luna, este bogotano, que ha estado muy vinculado al gobierno del presidente Santos. Recordemos que él ya había sido viceministro de Trabajo. He designado
como ministro de las TICs a David Luna. David Luna es conocido por el país entero, fue viceministro de este gobierno muy exitoso, fue alto consejero de este gobierno muy exitoso, tiene una trayectoria pública muy exitosa y sobre todo es conocido como un gran ejecutor, una persona joven, con visión, echada para adelante, y creo que no hemos podido encontrar una persona mejor para reemplazar a una persona tan especial como el doctor Diego Molano. El presidente Santos destacó que ha nombrado a David Luna por esa capacidad de ejecución. Esa es la información desde Casa de Nariño. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Gracias, Franci. Y un nuevo escándalo sacude a las fuerzas militares. Esta vez es en la Armada Nacional. Las autoridades descubrieron un presunto desvío de dinero de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena. Una investigación de la Fiscalía y la Armada Nacional permitió la desarticulación de una red delictiva al interior de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, que se habría apropiado de manera ilegal de aproximadamente 280 millones de pesos. Detectaron físicamente una falsedad de documentos que disparó las alarmas y que por supuesto permitió poder iniciar la investigación al interior de la institución para posteriormente ser remitida a la Fiscalía General de la Nación. La red, conformada por 21 personas, entre los que se encuentran 4 suboficiales, 3 exfuncionarios, 2 pensionados y 1 retirado, además de 11 particulares responsables de facilitar sus cuentas bancarias para realizar cuantiosas consignaciones. La Fiscalía realizó la captura de 16 personas, quienes tendrán que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Son personas que utilizaron mecanismos fraudulentos, básicamente era desvío de fondos a través de transacciones electrónicas a terceras personas ajenas a la institución. Hasta el momento se señala que se han realizado 9 entrevistas, 3 inspecciones judiciales y se adelantarán búsquedas en bases de datos de 20 cuentas bancarias que estarían relacionadas con estos hechos. Y la sección segunda del Consejo de Estado ordenó que en un plazo de 48 horas sea reintegrado en su oficio en la Corte Constitucional el magistrado Alberto Rojas Ríos, que había salido de esa corporación por un fallo del mismo Consejo de Estado, pero en la sección quinta. La decisión fue tomada por una sala de conjueces de la sección segunda del Consejo de Estado y derrotó una ponencia de la magistrada Sandra Liced Ibarra que pedía declarar la tutela como improcedente. Con ponencia del doctor Jesús María Lemus Bustamante, la mayoría de la sala de conjueces revocó la acción de tutela que se había interpuesto, que había sido interpuesto por el magistrado Rojas Ríos en contra de la decisión de la sección quinta. El fallo le da la razón al magistrado Rojas, que atacó vía tutela una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado por errores en su elección. El argumento principal es que la sala plena no violó el reglamento interno de la corporación. La decisión de tutela ordena el reintegro del magistrado Rojas en un plazo de 48 horas. La Fiscalía General adelanta una inspección al despacho del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dentro de las investigaciones que se adelantan por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Cerca de 30 funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron a la gobernación de Cundinamarca para adelantar una inspección en el despacho del gobernador Álvaro Cruz, dentro de las investigaciones que se adelantan por el presunto favorecimiento de la empresa ICM con la contratación de la malla vial para el año 2009. En la inspección participa personal de informática del grupo operativo del CTI paralelamente en la calle 93 y el municipio de Chía, donde quedan ubicadas 2 sedes de la empresa de la cual hizo parte como socio el actual gobernador de Cundinamarca. Las pesquisas tienen como objetivo determinar si dineros de la contratación en Bogotá fueron a parar en propiedades del gobernador Cruz en los Estados Unidos, y en los próximos días será escuchado su principal socio, el cubano Manuel Dorta Duque. La inspección se suma al interrogatorio que rindió en días pasados el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y con base en esto la Fiscalía decidirá si le archiva la investigación o si lo llama a imputación de cargos. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no se debilitará la lucha contra el narcotráfico con la decisión de suspender las aspersiones con glifosato sobre cultivos ilícitos. El presidente Santos dijo que todos los ministros llegarán a la reunión de este jueves de la Comisión Nacional de Estupefacientes con la posición de suspender las aspersiones con glifosato, acatando así la orden de la Corte Constitucional. Estoy ordenando a todos los ministros, en particular al Ministerio de Defensa
y a toda la policía antinarcóticos, a todos los que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, que sea más efectivo nuestra lucha contra el narcotráfico. En el programa Agenda Colombia rechazó además de manera tajante que se esté diciendo que esta decisión sea una concesión a las FARC. Están diciendo hasta que eso fue una orden de las FARC, hágame el favor. Que eso fue una orden de La Habana, que eso fue pactado en La Habana, eso es falso. El presidente también se refirió al debate que ha surgido frente a la reforma de equilibrio de poderes. Dijo que esa iniciativa continuará. Van a seguir discutiéndose esas propuestas que tienen que ver con la justicia. Reiteró que dialogando se resuelven más problemas que confrontando y señaló que no le conviene a la democracia que se confronten precisamente poderes legislativo y judicial. Bueno, en el mismo sentido se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Pidió mesura a los órganos de control en este debate al equilibrio de poderes, invitó al diálogo tras asegurar que el gobierno no pretende una confrontación entre los poderes públicos. Según Cristo, la orden del presidente Santos es seguir adelante con la reforma y defender las competencias del Congreso en esta materia. Por eso llamó a que el debate sobre el equilibrio de poderes se dé en el escenario en que debe darse. El gobierno le está pidiendo mesura y prudencia en el debate a todos los órganos. Aquí no se trata de una confrontación de poderes. Sabemos que es una reforma que genera controversia, que genera discusiones, la ha generado durante todo este tiempo y eso demuestra que es una reforma importante y necesaria para el país. Cristo insistió en que tanto el gobierno como el Congreso están abiertos a discutir propuestas de la rama judicial o cualquier otro sector para mejorar el proyecto. Este gobierno no pretende imponer su verdad, pero obviamente tenemos absolutamente claro que la reforma debe continuar su trámite y que el Congreso tiene todas las facultades, toda la competencia y toda la autoridad para tomar decisiones en materia de la Constitución. Y explicó que convocarán una reunión extraordinaria con la rama judicial, la Comisión Interinstitucional y el Fiscal General para discutir los puntos que les preocupan y esperan que este encuentro se dé esta misma semana. Y por su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, defendió la constitucionalidad de la reforma que se tramita en el Congreso y explicó que tanto el gobierno como el Congreso han cuidado este proyecto para que no tenga vicios que lo hundan. El ministro se refirió a las críticas del fiscal Eduardo Montealegre y afirmó que no es cierto que haya vicios en el trámite del equilibrio de poderes. No creo, ha sido una reforma que hemos cuidado muchísimo. En temas de administración de justicia son 4 o 5 temas muy puntuales y hemos respetado muchísimo el principio de consecutividad fundamentalmente. Hemos estado siempre abiertos a oír propuestas, críticas. También dijo que no es cierto que el gobierno y el Congreso hayan hecho oídos sordos a las sugerencias y reclamos de la rama judicial sobre esta reforma. Varias de las sugerencias y observaciones que se han hecho se han venido acogiendo a lo largo de todo el trámite. Entonces no es cierto que no hayamos cambiado nuestra posición, no es cierto que no hayamos escuchado sugerencias y no es cierto que el Congreso no haya aceptado ninguna. Hay varias sugerencias que se han venido aceptando en el transcurso de toda esta reforma. Y concluyó que la invitación es a que la discusión se produzca en el Congreso, que aseguró es el escenario natural de una reforma como esta en cualquier Estado de Derecho. Bueno, pero ninguna de estas declaraciones es suficiente para convencer a quienes se oponen a la reforma, al equilibrio de poderes, porque hoy el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, sostuvo que su entidad respalda una demanda a la ley de reforma al equilibrio de poderes por vicios en el trámite de la iniciativa, tal y como lo advirtió el fiscal general Eduardo Montealegre. El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados considera que es necesario recurrir a una demanda si es aprobado el proyecto de ley de reforma al equilibrio de poderes. Sin embargo, advirtió que a ellos les interesa lo concerniente a la administración de justicia. Es derecho de todos los ciudadanos atacar por vía constitucional cualquiera de las leyes o los actos legislativos del Congreso de la República. Comparte la posición del fiscal Eduardo Montealegre en el sentido de que está viciado el trámite de este proyecto. La colcha de retazos de la que se habla es realmente eso, pedazos de cada cosa, y lo que demuestra es que realmente el gobierno no hizo la socialización necesaria frente a la reforma. Sostuvo que no están de acuerdo con un administrador judicial. Se va a debilitar con un director que va a tener la capacidad de nominar hasta los 25.000 funcionarios. Finalmente reiteró que la Corporación de Jueces y Magistrados buscará recurrir a instancias internacionales. El senador del Centro Democrático Ernesto Macías criticó al fiscal Eduardo Montealegre por las acusaciones que hizo contra el expresidente Álvaro Uribe y le pidió que en vez de afirmar que Uribe politizó la justicia, le explique al país por qué burocratizó la fiscalía. Según el senador del Centro Democrático, el fiscal Eduardo Montealegre debe concentrarse en su tarea como jefe del organismo investigador. Entre otras cosas, se mete en todos los temas menos en los de la fiscalía.
que suplanta al presidente de la República en lo de la paz, que suplanta a las Cortes en el tema de la reforma, en fin, y que quiere arrinconar al Congreso con amenazas. Y dijo que en vez de acusar al expresidente Álvaro Uribe de politizar la justicia, debe explicarle al país por qué ha crecido la burocracia en la Fiscalía. Hay que preguntarle al señor fiscal, y nosotros lo estamos averiguando, cómo ha crecido la burocracia en la Fiscalía desde que él llegó a la Fiscalía. Segundo, cómo él ha metido sus cuotas en las Cortes y aún en la comisión de acusación que lo investiga. El parlamentario aseguró que el fiscal ataca al expresidente Uribe cuando en su administración fue cercano a él y pretendió beneficiarse de contratos. Y por su parte, desde Cartagena, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, criticó la decisión de suspender las aspersiones con glifosato. Anunció que presentará su voto negativo en el Consejo Nacional de Estupefacientes. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró desde Cartagena que la lucha contra los cultivos ilícitos, más que una decisión política, es un deber legal. Al Estado le corresponde la persecución de los cultivos ilícitos. Ordóñez explicó por qué calificó de culipronto al presidente de la República. Es sencillamente la expresión de la ligereza con que se está asumiendo esta decisión por parte del gobierno nacional. En su paso por Cartagena se refirió a la reforma de equilibrio de poderes y manifestó que el único escenario en donde se deben modificar las instituciones públicas es el Congreso de la República. Allí tiene que tramitarse toda la discusión dentro de los escenarios y autores naturales para modificar la Constitución. Ordóñez aseguró que es impensable convocar una asamblea constituyente. De darse dentro de un escenario de ponderación y de temperancia. En eso yo estoy de acuerdo con lo plasmado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. El procurador agregó que la reforma de equilibrio de poderes ha sido muy controvertida y que actualmente presenta un desequilibrio. En otros temas, en el departamento de Caquetá, las autoridades investigan la muerte de un menor de edad que perdió la vida en un cruce de disparos que se dio cuando desconocidos atacaron un puesto de la policía. Dos hombres llegaron disparando a una garita de la policía en San Antonio de Getuchá. En el intercambio de disparos deja como resultado un joven de 14 años perteneciente a la etnia indígena Coreguaje muerto y un uniformado de la policía herido en el hombro izquierdo. Hacia la medianoche del día inmediatamente anterior se sucedió un hecho, un hostigamiento, podría llamarse así, a una de las garitas allí que prestan seguridad a la estación. Uno de nuestros policías que se encuentra allí en ese momento en turno resulta herido con un disparo a la altura del hombro y en la reacción policial por estos hechos se determina muerta una persona que posteriormente se ubica en el lugar. Eso corresponde a un muchacho perteneciente a una etnia indígena. Ya se encuentra una comisión de la SIJIN en la inspección en San Antonio de Getuchá para investigar y aclarecer los hechos. La policía rescató en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, a una menor de 8 meses y a su madre, quienes permanecieron durante 6 días secuestrados por una banda que al parecer lideraba el padre de la menor. Este es el momento cuando unidades del Gaula de la Policía del Cauca rescatan a una bebita de 8 meses de nacida y a su mamá, luego de 6 días de haber sido plagiadas en el norte del departamento por una banda de secuestradores que dirigía el padre de la niña. Fue ubicada la joven en área rural del municipio de Buenos Aires, en la vereda San Francisco, en una finca que está prácticamente abandonada en un cuarto, encerrada en un cuarto, en unas condiciones totalmente adversas, precarias. A esta hora las autoridades en compañía de unidades del CTI y de la Fiscalía adelantan investigaciones para establecer si estas personas tenían algún vínculo con miembros de las FARC o con uno de los grupos subversivos que delinquen en el norte del Cauca. Ahí había algunas pretensiones de parte de este sujeto con la joven a la cual ella no había accedido y por la fuerza quiere él obviamente pues retomar esta relación. Según se informó, existirían otras 4 personas que serán capturadas en las próximas horas vinculadas a este caso. Y vamos de inmediato al Congreso de la República. Catalina, usted está con el presidente del Senado, conclusiones de una reunión que acaban de tener. Así es, Claudia, buenas noches. Nos encontramos con el presidente del Congreso, José David Name. Pues precisamente ellos, después de una reunión extensa con los directores de los partidos, han decidido enviar o redactar una carta para enviársela a la Comisión Interinstitucional de la Justicia. ¿En qué consiste esta carta, presidente? Bueno, es un comunicado a la opinión pública donde están redactados 6 puntos. En estos 6 puntos hablamos de la competencia política y constitucional que tiene el Congreso
como constituyente delegado para hacer reformas a la Constitución, que respetamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a ejercer acción pública frente a la Corte Constitucional, y el tema que el Congreso de Colombia está cumpliendo a cabalidad sus funciones de control político, legislativo y constitucional. Si quiere, presidente, leamos rápidamente en qué consisten estos 6 puntos. La reforma a la Constitución política son competencias del Congreso de la República de Colombia, en su condición de constituyente delegado, dado su integración mediante voto popular y directo. Conscientes de que representamos de manera directa a los ciudadanos durante el trámite del proyecto de reforma de equilibrio de poderes, hemos escuchado a distintos sectores de la sociedad y a las instituciones para mejorar la reforma. Gracias a esos aportes se han introducido modificaciones, algunas de ellas planteadas por miembros de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. En virtud del pilar fundacional de la separación de poderes, las ramas del poder público deben ser cautelosas en evitar injerencias indebidas en los asuntos que son competencias de otras ramas, limitación que no es ajena a la rama judicial. El Congreso de Colombia está cumpliendo a cabalidad sus funciones. ¿Sí? Discúlpeme que lo interrumpa, le hablo aquí desde el estudio porque quiero hacerle unas preguntas puntuales y más adelante vamos a publicar la carta en nuestra página web. Lo que usted está diciendo es, aquí no hay lugar a cambios porque ustedes ya escucharon a los miembros de la Comisión Interinstitucional de la Justicia y ya lo que digan de aquí en adelante para los 2 debates que restan, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Eso es lo que usted está diciendo? No, lo que estamos diciendo es que nosotros los hemos escuchado a ellos y gracias a sus apreciaciones nosotros hemos hecho cambios en el proyecto y que los invitamos a seguir haciendo reuniones con el Congreso de la República, pero que le pedimos respeto con la rama legislativa. Porque usted dice, ustedes están haciendo lo que corresponde a sus funciones. Otra cosa que quiero saber, esta es también una respuesta contundente de decirle a esa Comisión Interinstitucional, esa Asamblea Nacional Constituyente que ustedes están proponiendo, ¿no la respaldamos aquí en el Congreso? No, lo que le estamos diciendo es que estamos cumpliendo para lo cual fuimos elegidos senadores y representantes del pueblo de Colombia, que estamos legislando y que tenemos toda la competencia para reformar la Constitución. Y por supuesto no creemos que se deba llamar en estos momentos o que se deba hacer una clase de ideas de una constituyente en estos momentos para Colombia, sino solamente en caso de que se llegue a una paz. O sea, si se firma la paz con La Habana, un acuerdo de paz con las FARC en La Habana, ustedes sí respaldan que después de esa firma se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Respaldamos cualquier medida, un referéndum, inclusive hablar de una constituyente en un futuro. Muchas gracias. Es el senador David Name, el presidente del Congreso, hablando de esta carta que han redactado los congresistas en respuesta a las propuestas de la Comisión Interinstitucional de la Justicia. Y vamos con otros temas. En un operativo que se llevó a cabo en 6 municipios del departamento de Magdalena, la policía incautó mercancías de contrabando avaluadas en 2.800 millones de pesos. Más de 200 uniformados participaron en los allanamientos. En los operativos que se llevaron a cabo en Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Aracataca, Sitio Nuevo y Remolino Magdalena, la policía incautó 58.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, 40.000 botellas de licor y otros productos como textiles, calzado y alimentos perecederos avaluados en 2.800 millones de pesos. La aprehensión de 4.790 unidades de confecciones por un valor de 167 millones de pesos, la aprehensión de 318 unidades de leche que estaban ingresadas de contrabando en pésimas condiciones. Son productos que por no tener un origen legal, por lo tanto, no están sujetos al control de la autoridad sanitaria como es el INVIMA. El 90% de la mercancía de contrabando que se comercializa en Magdalena ingresa por las carreteras que de La Guajira y Cesar cruzan el departamento. Y mucha atención a estas cifras. En Bogotá hay 45 obras abandonadas desde hace más de 10 años, para las que se han destinado más de 971.000 millones de pesos que prácticamente se han perdido. Así lo reveló un informe de la Contraloría de la capital.
Colegios, hospitales y hasta un comando de la policía se encuentran a medio construir en Bogotá. Son 45 obras, según el inventario de la Contraloría, que allí hay una inversión de 970.000 millones de pesos que no le produce beneficio alguno a la comunidad. Las entidades que más suman a este repertorio del abandono son la empresa de acueducto con 4 interconectores y un tanque por 767.000 millones, seguida por la Secretaría de Salud con 4 obras por 108.000 millones de pesos y el Fondo de Vigilancia de Bogotá con esta mega obra de 43.000 millones, olvidada y entre la maleza y el vandalismo. Corresponde iniciar los procesos de responsabilidad fiscal a fin de verificar allí con certeza quién o quiénes son los responsables de que estas obras, si hubiesen desviado recursos para iniciarlas, pero que no hubieran culminado. El distrito ha dicho que el dinero no se encuentra en riesgo, pues se trabaja en finalizar obras que en muchos casos tenían problemas contractuales y jurídicos, incluso relacionados con el carrusel de la contratación. El gobierno y los trabajadores estatales acaban de lograr un acuerdo para el reajuste salarial de cerca de 1 millón de servidores públicos. Camilo Montoya, buenas noches. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en efecto ya hay un acuerdo entre el gobierno y los funcionarios estatales de distintas ramas que llevan más de 2 meses negociando con el alto gobierno mejoras salariales y también la ampliación en plantas de personal, entre otros temas. Justamente estamos con Francisco Maltés, secretario de Asuntos Estatales de la CUT. Bueno, Francisco, buenas noches, gracias por estar con CMI. ¿En qué consiste ese acuerdo que se está, digamos, redactando en estos momentos, pero que ya se pactó, ya se firmó con el gobierno? Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional para hacer un reajuste salarial del 4.66% para los empleados públicos del orden nacional, retroactivo a partir del 1 de enero del presente año, para comenzar un proceso de ampliación de las plantas de personal en todas las entidades del Estado y para extender la bonificación por servicios prestados a 200.000 empleados públicos del orden territorial, de los departamentos y distritos y municipios. Esto quiere decir que esto cobija a 1.200.000 funcionarios estatales de la rama judicial, de la rama de la salud, de educación. El acuerdo de plantas de personal y salarial cobija a los trabajadores de los ministerios de Trabajo, de Salud, de Hacienda y a los trabajadores de los departamentos administrativos de la Presidencia de la República. Muchas gracias, Francisco. Pues esta es entonces la noticia. Hay un acuerdo entre los estatales y el gobierno nacional. En los próximos minutos, los delegados del gobierno, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda van a hacer un pronunciamiento oficial con los trabajadores. Ampliación en nuestra emisión de las 9:30. Camilo Montoya Yepes, CMI, La Noticia. Camilo, muchas gracias, buenas noches. La Contraloría General emitió un informe en el que advierte sobre las ventajas y los riesgos que tendría la venta de Isagen. También se conoció que 3 empresas extranjeras precalificadas presentaron su oferta de garantía para la compra de las acciones de esta compañía. Para la Contraloría General, la venta de Isagen, que le puede generar a la nación recursos entre 4.7 billones y 9.3 billones, es una de las pocas alternativas que tiene el Estado para financiar los proyectos de las nuevas concesiones viales de 4ª generación, pero advierte algunos riesgos, porque puede provocar una baja en los ingresos del país y llevar a recortes presupuestales en los próximos años en algunos sectores. El organismo de control señala que se ha expuesto que los recursos provenientes de esta venta serán invertidos en la construcción de las carreteras de 4ª generación, sin existir certeza aún de los recursos para los cierres financieros de la segunda y tercera ola de concesiones, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la destinación de los recursos estimados como producto de la venta y que serían otorgados a los inversionistas con unas condiciones de crédito flexible. De otra parte, 3 de las compañías precalificadas en el proceso de venta del 57.61% de las acciones de Isagen que pertenecen a la nación presentaron la garantía de seriedad de la oferta. El propósito es garantizar de manera incondicional e irrevocable la seriedad de la oferta que formule el inversionista precalificado el día de la subasta. Se trata de GDF Suez de Francia, Colbún de Chile y Brookfield de Canadá. Estas compañías presentaron la garantía conforme al reglamento por un valor de 100.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana es de 2.381 pesos con 53 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio a 2.270 pesos y la venden en 2.310 pesos. Un euro cuesta 2.664 pesos. La libra de café colombiano se cotizó en $1 con 34 centavos. En 13,48 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar. El barril de petróleo de referencia para Colombia se vendió en $59 con 25 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.900 pesos.
El índice de capitalización Colcap bajó 0,09%. El alza más importante preferencial Bancolombia, 1,72% a 27.220 pesos. La baja más importante Enca, 2,44% a 12 pesos. Al volver, la información internacional con los detalles de la histórica visita del presidente de Francia a Cuba. El técnico Pizzi Restrepo anunció los 21 jugadores de la selección Colombia que jugarán el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda. Ya volvemos. En un flash, Juanes se le arrodilla a Juan Gabriel en pleno concierto. Y Colombia presenta las producciones que aspiran a una Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Se las presento después de comerciales. Ya nos vemos. Muy bien, y ya está lista Alejandra Ortiz para entregarnos toda la información del mundo de la tecnología en CMI en línea. Google ha intentado por todos los medios crear una red social con su plataforma Google, pero todos los esfuerzos no han llegado a buen puerto porque en muchas ocasiones los usuarios no han respondido como los de Mountain View quisieran. Sin embargo, llega una nueva característica muy parecida al concepto de Pinterest, en el que usted puede clasificar contenido, y hoy en CMI en línea le explicaremos cómo funciona. Desde su cuenta de Google, despliegue el menú en la parte izquierda de su pantalla. Allí, elija la opción Colecciones. Después le mostrará la portada de la aplicación dándole unos consejos para empezar. Para iniciar, haga clic en el botón azul para crear una colección. Debe escribir un nombre para el tablero que tenga que ver con el contenido que se va a publicar. ¿Quién puede ver esta publicación? Y listo. Google le da la opción de personalizar la página con fotos tipo mural y agregar atractivos colores. En esta colección puede agregar fotos, enlaces, videos, eventos, encuestas. Es posible también ver colecciones populares en Google+, así como suscribirse a cada una de forma individual para recibir las publicaciones de esa categoría del usuario deseado. Si por el contrario desea eliminar la colección que usted acaba de publicar, diríjase al icono de herramientas y active la opción. También puede visualizar y subir contenido a la función Colecciones desde sus dispositivos Android. Yo los dejo por ahora con la mejor información deportiva aquí en CMI con el profe Mañón. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Después de su separación, la modelo Ana Sofía Henao ha buscado en el trabajo su mejor terapia para sobrellevar este difícil tema. La Paisa presentó en Medellín su más reciente campaña. Como siempre, Ana Sofía se deja tentar por el material más usado por las personas del mundo, el denim, una producción cargada de azul. Estas imágenes muestran el nuevo mundo en que se sumerge ahora Ana Sofía Henao, el azul del jean. Y según lo que relata, el jean no tiene amarras fijas cuando de navegar por la moda se trata. Para viajar, para estar cómoda, para estudiar, los tengo de todos los tamaños, de todos los gustos. Pues la verdad sea dicha, el jean queda bien puesto cuando se piensa bien para qué y en dónde se quiere lucir. Dice Ana Sofía que esta campaña identifica el color y tono de su estado espiritual actual. Bueno, ahora mismo estoy feliz, tranquila, enamorada, viviendo una nueva etapa como tú dices. Yo creo que todas las personas tenemos el derecho a ser felices. Una mujer muy linda. Y Juan Gabriel sigue disfrutando del éxito de su más reciente producción discográfica titulada Los Dúo, en la que comparte créditos con los artistas más importantes de Latinoamérica. El Divo de Juárez se presentó en el Auditorio Nacional de México para celebrar el Día de las Madres y en ese concierto cantó al lado del colombiano Juanes. Ambos artistas interpretaron Querida, tema que hace parte del disco del mexicano. Sin embargo, el momento más emotivo de la velada fue cuando el Paisa, al terminar la presentación, se arrodilló en respeto al talento de Juan Gabriel. El público ovacionó este gesto de Juanes y, por supuesto, los aplausos no se hicieron esperar.
Y del 13 al 24 de mayo se llevará a cabo la versión número 68 del Festival de Cine de Cannes, que en esta ocasión cuenta con 4 representantes colombianos, la mayor cantidad en la historia de nuestro país. Ser el cuarto país con la mayor cantidad de filmes en Cannes significa un avance en la industria, tal y como lo recalcan los directores de La Tierra y la Sombra, seleccionada para la Semana de la Crítica, y el concursante que participa en Cine Fundación. Los cineastas en este momento estamos como hablando de nuestra identidad, de nuestra realidad más cercanas, y creo que ahí está como realmente la fortaleza de nuestro cine en este momento. Lo que está pasando este año es, digamos, una prueba de una cinematografía madura, que tiene muchas opciones, que no se ha quedado en un solo tema, que tiene distintas propuestas. Por su parte, Alias María trata la vida de una guerrillera de 13 años y participa en la sección Una cierta mirada. Si hacía falta tener otra película sobre el conflicto, pero desde la sensibilidad, desde el dolor, desde las víctimas. Y cierra este ramillete El abrazo de la serpiente en la quincena de realizadores. Esta es una película hecha sobre todo para los colombianos, para que los colombianos descubran esa Amazonía oculta, esa Amazonía perdida que hemos ignorado durante tanto tiempo. Mucha suerte a esas producciones y ojalá nos traigan grandes reconocimientos. Y antes de despedirme los dejo con Maite, Paloma y Manuela, mis compañeras de Panorama, que nos presentan un adelanto de su programa. Bueno, Rubén, pues encantada de estar contigo. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Una historia sobre un conjunto vallenato. Jugadores colombianos que están disputando el Mutua Open de Madrid. La forma de la barriga de una mujer determina el sexo del bebé. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Ya nos vemos. Ha dado el presidente Juan Manuel Santos una noticia en los últimos minutos a través de su cuenta en Twitter. Dice que 2 miembros de la delegación de las FARC en La Habana van a regresar a Colombia para apoyar las labores de desminado. Dice que ha tomado esta decisión en uso de sus facultades y que el regreso de estos 2 miembros, de quienes no da todavía sus nombres, se producirá en las próximas semanas. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30. Más CMI. La información internacional a las 8:50. Los espero. Gracias por acompañarnos.